Bienvenido a Revive. Esperamos que este episodio le brinde a usted las herramientas que necesita para la renovación de su iglesia. Bienvenido a este episodio. Yo soy el Dr. David Quiroa. ¿Qué le pasa a mi iglesia? Parte 5. Mire, hoy vamos a hablar de, creo que un tema que va a ser un poco difícil para muchos de nosotros, pero es los peligros de la negación en una iglesia que está en decadencia. No te puedo decir cuántas veces yo he hablado con una iglesia y no quiere admitir que la iglesia está moribunda o que la iglesia necesita revitalización o replantación. Muchas veces estas clases de iglesias lo que quieren es un pastor joven y dinámico o quieren un programa que va a venir y cambiar todo. Pero la realidad es que el problema no es el pastor a veces, y el problema no es el programa, el problema es la iglesia. No te puedo decir cuántas veces mientras estoy consultando iglesias alrededor de los Estados Unidos y en ciertas partes de Centroamérica, cuando tengo la conversación específicamente sobre la vitalidad de su iglesia, mucha gente se pone ofendida o se enoja conmigo. ¿Por qué? Porque nadie está listo o no todos estamos listos para admitir que nuestra iglesia está en decadencia. Pero hay peligros. Hay peligros de la negación en la decadencia de una iglesia. Cuando una iglesia no quiere admitir, van a pasar unas cosas. Número 1, el problema va a empeorar. Mire, lo que no se corrige, eso se permite. Y tristemente que muchas iglesias alrededor de los Estados Unidos, cuando no admiten que hay un problema, el problema va a empeorar. Mira, te voy a dar un ejemplo. Tal vez una iglesia me llamó hace 5 años y dice, pastor, mire, nosotros hemos bajado en números, todavía no somos como esas iglesias como la que dice su libro o aquí que hemos oído en su podcast, pero hemos bajado, teníamos 200 personas, ahora tenemos 100, hemos perdido 100 personas. Y después, les doy unas consultas, hablamos. Después, 3 años después, pastor, mire, iba todo bien, pero no hicimos todos los cambios que usted recomendó o no hicimos eso, pero ahora tenemos 50 personas. Pero todavía no somos como esas iglesias que usted habla en su libro, no somos esas iglesias que está decayendo. Solo estamos pasando por un tiempo difícil. El Señor conoce nuestro corazón, me dicen cosas así. Después me llaman, unos 6 meses atrás, me dicen, pastor, solo tenemos 8 personas en nuestra iglesia, pero mire, quiero que usted sepa, nosotros somos un grupo de creyentes que ama la palabra de Dios, amamos el evangelismo, amamos a nuestra comunidad. No somos una de esas iglesias de las que usted habla en su libro o habla en el podcast. ¿Sí me doy a entender aquí? Cuando no admitimos el problema, cualquiera que sea, va a empeorar. Número 2. Los líderes se arrepentirán. Mira, yo estaba hablando con un pastor, lleva 22 años predicando el evangelio, y él me dijo a mí que él ha sentido que sus últimos 22 años de predicar el evangelio han sido un gasto de tiempo. Él es el pastor de una iglesia de declive, es un pastor que nunca confrontó problemas, es un pastor que dijo, solo voy a orar para que se quiten esos problemas y no voy a hablar de ellos y ojalá se vayan. Pero después de 22 años, ¿quieres saber algo? Nada cambió. Se pusieron las cosas peores. Y él admitió conmigo que se arrepiente no liderar a la iglesia donde tenía que liderarla. Y también se arrepiente a no lidiar con él dijo, muchos, cientos comportamientos o cientos aún de pecados en la iglesia. Mire, pastor, nosotros tenemos una gran responsabilidad, no solo de predicar la palabra de Dios, no solo de guiar al cuerpo de Cristo, al rebaño, pero también debemos confrontar, claro que con amor, pero hay que confrontar ciertas cosas en nuestra iglesia. Yo no sé de ti, pero si miras en tus últimos 5 años de ministerio, tal vez su último año, ¿estaría Dios agradecido o agradado con tu trabajo? ¿A Dios le da placer cómo tú has pastoreado la iglesia? Miembro de la iglesia, en los últimos 5 años, 6 meses, 1 año, lo que sea,
¿Será que Dios está agradado, complacido como tú has sido como miembro? Mire, esas son preguntas que debemos de poner de verdad en perspectiva, porque un día, si admitimos, nos vamos a arrepentir por haber gastado el tiempo que Dios nos ha dado. Ok, número 3. La iglesia perderá a algunos grandes miembros. Muchas veces yo oigo a gente decir, o a pastores y iglesias decir, si solo tuviéramos más gente que ayuda, o si solo viniera esta persona y nos ayudaría. Pero la verdad que cuando tienes a grandes líderes, buenos miembros, si la iglesia está en decadencia, ellos no van a querer quedarse en un lugar que está muriendo. Una vez estaba hablando con una familia que me llamaron para hablar con ellos. De verdad estaban heridos, amaban a su iglesia mucho, amaban a su pastor mucho, pero ellos temían por sus hijos, que todos los jóvenes se iban de esta iglesia. Ningún joven se ha quedado en más de 10, 15 años, a lo que ellos dijeron. Y dije, pues si ya se fueron, ¿qué es lo que necesitan de mí? Me dijo, mire, la verdad, pastor, es que hay unos cuantos miembros más que son muy buenos, que ellos también van a irse. Y si ellos se van, toda esta iglesia va a caer, porque son los pilares de la iglesia. ¡Wow! Eso es algo duro para decir o identificar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿O qué es lo que quiero decir? Cuando una iglesia no admite o está en la negación de su decadencia, vas a perder a gente que podría ayudarte a establecer una iglesia muy buena. Podría ayudarte a ser el pastor que tú quieras. Y lo mismo va de la otra lado de la moneda. Iglesias. Yo he conocido iglesias que no quieren admitir que necesitan cambiar. Y buenos pastores se han ido de la iglesia simplemente porque habían unas 2 o 3 familias que así es como los hemos hecho siempre. Y así se quisieron quedar. Mire, si alguien te dice así lo hicimos siempre, yo voy a ser honesto contigo. No creo que están pensando en el futuro. Están pensando en el pasado. Número 4. La iglesia perderá oportunidades. Cuando una iglesia no admite o está en la negación, que está en decadencia, va a perder una de las oportunidades más grandes o grandes alrededor de todo el tiempo de su existencia para compartir el evangelio, para crear discípulos, para tal vez mandar misioneros o mandar pastores a otras iglesias. ¿Sí me doy a entender? Ahora piensa en esto. ¿Cuáles oportunidades ha perdido tu iglesia por simplemente no estar preparada? Yo no sé si puedes contestar eso o no, pero cuando comienzas a pensar en eso, ojalá que te ayude y te dé el impulso para seguir adelante y correr hacia la meta. ¿Y cuál es la meta? Llevar el evangelio a todas las naciones. Y el último punto de este episodio es: las iglesias en negación suelen ser desobedientes. Se oye malo, pero es la realidad. Cuando una iglesia nega o de verdad no quiere admitir que está en decadencia, usualmente suelen ser miembros de la iglesia que son desobedientes. Pastor, mira, yo no sé dónde estás en este episodio, o yo no sé dónde estás en el mundo, pero hay momentos que nosotros como pastores somos desobedientes y miramos las consecuencias. Ahora imagínate que toda una iglesia sea desobediente. Hermanos, de verdad, hay que arrepentirnos. Pastor, mira, tal vez ahorita tú estás escuchando esto, iglesia, o tal vez miembro de la iglesia estás escuchando esto. Yo diría esto: ¿hay áreas en tu iglesia que están llenas de desobediencia? Y si lo hay, ¿qué es lo que están haciendo para corregir esas áreas? ¿O será que todos saben que el pecado que hay en la iglesia, pero nadie quiere hablar de eso? Mire, estas cosas de verdad son cosas que de verdad no hablamos de, pero son la realidad. El peligro de la negación de una iglesia va a empeorar el programa, va a causar que líderes se arrepientan por no hacer lo necesario. La iglesia va a perder una de las mejores personas, buenos miembros. La iglesia va a perder oportunidades grandes para el
impacto no solo en la iglesia, pero en la comunidad y para el evangelio. Y usualmente las iglesias en negación suelen ser desobedientes. Mi oración es que tú mires tu iglesia ahorita, y si hay desobediencia, que tú te arrepientas, y si hay algo que necesita ser cambiado, que Dios te dé la sabiduría y la fortaleza para hacer los cambios necesarios para alcanzar a tu iglesia y tu comunidad con el evangelio. Gracias por escuchar a Revive. Asegúrate de suscribirte a este podcast. Nos encantaría saber que eres parte de la familia. Si este episodio te resultó útil, compártelo. Para aprender más sobre la revitalización y replantación de la iglesia, únase a nosotros cada semana.